de domingo. Ya estamos grabando, fenomenal. Bueno, os digo ya que hoy la clase va a ser muy rápido, hay bastante material por ver. Algunos de ellos son cuestiones, bueno, pues para hacer un pequeño recuerdo, por lo tanto nos hará, vamos, lo podremos hacer así muy rápidamente. Y luego sí que nos meteremos en temas ya relacionados con intestino, salud intestinal, homeostasis orgánica y este tipo de cosas que nos van abriendo ya el campo y ampliando la visión de qué ocurre cuando queremos planificar una intervención dietética, pues más condicionantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, dame un segundo porque voy a echar mano de las diapositivas y de el Prezi, a ver qué se están abriendo. Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta antes de empezar? Claro, por supuesto. Es tonta y seguro que ya lo hemos respondido muchas veces, No hay pero preguntas tontas, ya lo sabes, Ceci, o sea, no digas esas cosas. Dime, reina. pues es que ayer me estaba tomando un café y estaba pensando, pues si le he echado leche de soja y ya no está amargo, claro. Y esto es igual al final que la naturaleza, ¿no? Es decir, por mucho que tú lo cocines de determinada manera, si es de naturaleza fría, nunca va a llegar a perderla del todo, ¿no? Es Bueno, decir, se puede llegar a modificar bastante. Mira la leche normal, sin ir más lejos. Con el uperizado lo que hacen es elevarlo en cuestión de segundos, de muy, muy pocos segundos, a casi 150 grados. Y es un subidón muy grande de temperatura en muy poco tiempo que desnaturaliza un poco la estructura de la leche y lo convierte en un producto propenso al calor y a la humedad. sí. Cuando la naturaleza de la leche de vaca no es caliente en esencia. Y sin embargo, con el proceso de uperizado, también es verdad que es un proceso artificial, o sea, industrial que en casa no se consigue fácilmente, ¿no? No tardas, no sé si son, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que son 3 segundos, o sea, una cosa muy rápida, no hay tiempo para, como cuando tú estás en casa haciendo un cocinado que lleva, y va de otra manera la cosa. Así que bueno, dependiendo de qué proceso, como estos, sí se puede llegar a modificar bastante la naturaleza de un alimento, pero en los procesos normales que nosotros podemos utilizar en casa se puede moderar la naturaleza. Pero Moderar. me refiero al sabor, o sea, decir, se puede, si tú combinas ese alimento y de amargo pasa a otro sabor, porque lo estás combinando en este caso, por ejemplo, con un poquito de leche que le quita ese amargor al café. Pero sigue siendo amargo. Otra cosa es que le añadas sabores de otros productos, que entonces esa mezcla que te tomas llamada café con leche tiene un sabor X que tú has ido modificando, pero el café sigue siendo amargo. Sigue teniendo su esencia, vale, eso era. Exacto. Vale, gracias. Sí, va. Pues hoy vamos a hablar fundamentalmente de salud y procesos digestivos y esto ya nos va a abrir el campo y la puerta bueno, a condiciones muy comunes, muy habituales en la práctica clínica. María, has levantado la mano. Sí, Sí, es que no sé si estás compartiendo presentación. No. Vale, perfecto. Aún no. Bueno, pues eso, son cosas que luego vamos a ver con muchísima frecuencia en la práctica clínica, aunque luego algunos de vosotros no lo utilicéis en esa práctica clínica, pero si lo queréis aplicar en vuestra vida cotidiana, con vuestra gente cercana, también son cosas que sí o sí vais a tener en cuenta, porque al fin y al cabo son transversales a prácticamente todas las circunstancias. Ahora sí voy a hacer la presentación, o sea, el compartir. Entonces, bueno, en este caso, esta salud y estos procesos digestivos
Pues, vale, déjame que mire una cosa. Ok, vale. Lo que estaba comentando es que hay que entender que, por un lado, la comida nos ayuda a sintonizar con el medio. Es otra vía más de adaptación, porque si os dais cuenta, lo que ya lo hemos comentado, ahora es cierto que la variable en cuanto a alimentación es enorme porque con los medios de transporte y el mundo globalizado y el libre mercado, pues se puede acceder a casi de todo en casi cualquier lugar, por lo menos en las sociedades occidentales. Lo que no deja de ser algo que en muy poco tiempo ha cambiado la evolución natural de la especie y de la alimentación en la especie, porque lógicamente a lo que antes se podía acceder de manera predominante era a la alimentación de temporada en cada lugar. Y ya está. Pues, ¿dónde vivías tú? ¿Qué había en tu entorno? Y como mucho alguna cosa que por medios de conservación como las salazones, los ahumados, etcétera, pudieran llegar de otros lugares, pues en el interior que llegaran algunos pescados, ¿cuáles llegaban? Pues el bacalao, ¿sabes? Los que pudieran estar conservados de determinada manera. Especias, pues porque también se permiten conservar en seco, tal, pero salvo esas excepciones, lo que se comía era lo que proporcionaba la tierra donde vivías y un poco los alrededores por aquello de los mercados comarcales en los que se iban moviendo y a lo mejor, bueno, pues se ampliaba el campo a un radio un poquito mayor, pero poco más. Y sin embargo, entonces eso constituía, como antropológicamente siempre ha sido considerado así, que esa comida te conectaba con el medio, porque la tierra, en el lugar donde tú vives, está adaptada a generar unos productos acordes a la estacionalidad, a los climas, etcétera, etcétera, y por lo tanto proveen lo que es necesario en cada momento. Entonces, eso implica una vía de adaptación al medio, porque estás interactuando profundamente con el medio, te lo estás comiendo. Pero resulta que también es un eje vertebrador, que si es adecuada, y esto hay que hacer ahora reseña, porque por mucho que alguien pueda tener toda la alimentación a su alcance, no significa que esa alimentación sea adecuada. Sin embargo, si hacemos porque lo sea, va a ser aquello que nos nutra, que genere equilibrio y estabilidad en toda la economía corporal. Y ese debe ser el objetivo primordial de cuando estamos pensando en cómo nos alimentamos. Primero de todo, que nos nutra, que sea un elemento de equilibrio interno, de fuerza, de obtención de energía, pero por supuesto también de disfrute. Tiene que haber disfrute. De hecho, la comida es uno de los elementos más, llamémoslo como queramos. Aquí admite muchos nombres, pero qué duda cabe de que la comida es siempre pues, un factor siempre la vamos a encontrar en las fiestas, siempre la vamos a asociar a las cosas que nos apetecen, cuando sales, quedas, etcétera, de alguna u otra manera siempre hay comida de por medio. Es decir, también tiene que haber disfrute y eso no está reñido de ninguna manera con el equilibrio. Entonces, esto influye también a la hora de saber, oye, ¿cómo está mi medio interno? ¿Cómo está mi tracto digestivo? ¿Esto es interesante? Pues claro, si el terreno no está bien, y puede no estar bien por irregularidades dietéticas, que ya no solo incluyen cantidades y tipos de alimentos, sino también horarios, temperaturas, excesos y preferencias alimenticias muy marcadas, que puedan generar excesos por un lado y déficits por otro. Pero también va a depender de si hay hábitos tóxicos a nivel de alcohol, tabaco, sustancias, pero también medicaciones, los condicionantes del estrés,
ambiental, por la contaminación, el estrés fisiológico y el estrés emocional. Todo esto que estoy diciendo, la comida, los medicamentos, van a condicionar la salud de nuestro tracto digestivo y hay que entender que cuando hablamos de ese tracto digestivo, sus funciones se extienden mucho más allá de la digestión, porque parece que nos hemos quedado ahí con ese concepto como algo que llega el alimento al estómago y una vez que pasa del estómago, como que ya, no, para nada. Hay que darse cuenta de que todo ese tracto digestivo ocupa una porción enorme en el cuerpo que es transversal a distintos sistemas, órganos y aparatos y que más allá de esa lisis y descomposición de alimentos que es per se sin la digestión, después hay otros procesos que son la absorción, la distribución de los nutrientes, también tenemos que tener en cuenta que los mismos que realizan esas acciones están muy implicados en las labores digestivas, en labores endocrinas, neurológicas y que su patología llega a generar problemas de muy diversa índole y gravedad, que es algo que vemos con mucha frecuencia, es decir, causas de origen digestivo muchas veces generan síntomas extradigestivos que hoy por hoy muchos de ellos se catalogan como patología autoinmune. Y en este caso, pues todas estas consideraciones así previas las tenemos que tener en mente cuando vayamos primero de todo, a querer entender cómo se alimenta alguien, que hay que ampliar también el campo a preguntar, pues eso, medicaciones, el clima laboral y el clima de estrés, el clima en el que se vive, sin indagar mucho, sin no parecer así como invasivos, pero sí un poco entender qué condicionantes tiene la persona en ese sentido. Así que sin más, ya podemos meternos, bueno, pues cuáles son los grandes objetivos que tiene una alimentación terapéutica. O sea, podemos poner muchos, pero sin duda alguna lo que vamos a querer siempre con una intervención nutricional es, primero, evitar carencias a nivel de nutrientes. Qué duda cabe que haya una adecuada cantidad de los nutrientes esenciales que requiere el organismo para su funcionamiento y autoabastecimiento. Con ello, si tenemos esas cantidades adecuadas, vamos a generar equilibrio a nivel metabólico. Lógicamente se regularán mejor las funciones, pero también el terreno, a potenciar la depuración, es decir, estos procesos naturales internos que cuando se ven sobrepasados por exceso de dosis de ese tóxico, de ese desecho y o el órgano o los tejidos encargados de esa depuración están funcionalmente debilitados por un exceso o por una carencia. Entonces, esas dos causas que pueden ir por separado, pero que la mayoría de las veces van juntas, pues hacen que esa depuración no sea eficaz y por eso también muchas veces con una intervención nutricional lo que queremos es potenciar esa capacidad natural para que el cuerpo se autolimpie y se autodepure. Y luego, por supuesto, todo ello va a redundar en una mejor función del sistema inmune, que duda cabe. Por tanto, una vez vistos estos grandes objetivos de la alimentación terapéutica, ya nos podemos meter a entender cuáles son los condicionantes más habituales que vamos a encontrarnos a la hora de plantear, bueno, pues unas pautas, un consejo dietético, una intervención, ya depende del grado y de la intensidad que queramos darle a lo que nosotros hacemos. Insisto, el acceso a muchos alimentos no significa que la gente esté bien alimentada.
De hecho, ya sabemos que muchos de esos alimentos que encontramos a granel en los mercados de todo tipo y condición a los que tenemos acceso, muchas veces son de muy baja calidad nutricional. Por ejemplo, frutas, verduras y hortalizas. El hecho de que existan pues, explotaciones intensivas, macro cultivos, etcétera, claro, da la capacidad de generar más producto, pero también a costa de su calidad, porque quizá los suelos están más empobrecidos, se utilizan más químicos para fertilizar, pero también para polinizar, pero también para evitar plagas. Y luego muchas veces estos cultivos en algunos casos no reciben la luz directa del sol, sino que están tapados por plásticos, de manera que sí, tienen unas condiciones de clima autogenerado, ¿no? Por ese tipo de estructura en la que están cultivados, pero no les da el sol. Entonces, una planta a la que no le da el sol puede crecer, pero lógicamente va a tener muchas carencias, porque sabemos la importancia que tiene el sol para activar los distintos pigmentos de los que estuvimos hablando ayer y con ello hacer que esos pigmentos tengan toda su capacidad funcional a tope, porque sí, claro que un tomate de invernadero va a seguir siendo rojo, pero ni su sabor, ni su textura, ni sus funciones van a ser de lejos parecidas a las de un tomate de huerta que ha crecido en una tierra con buenos nutrientes, que no está tan acidificada por el uso de pesticidas y que luego además al tomate pues no se le ha quitado antes de las ramas, se le ha dejado madurar correctamente, encima le ha dado el sol y además luego nos ha pasado semana y media en una cámara frigorífica metida dentro de un contenedor, en un barco para llegar de un país muy lejano a otro país. Y estas cosas, bueno, pues son el pan nuestro de cada día. Por tanto, hay que tener en cuenta eso, que la calidad nutricional de los alimentos no siempre es la deseable. Luego también en los cambios de patrones alimenticios. Aquí se sigue hablando mucho de la dieta mediterránea, pero es súper obvio cómo han cambiado los patrones de alimentación en 2-3 décadas. Mira, María, tú que hablabas ayer de la receta del té de ajo de tu casa, de tus abuelas, yo no sé si en la zona en la que vives aún se conserva un poco de estas costumbres, pero yo, por ejemplo, pues, aunque me he criado, o sea, soy de ciudad y me he criado en una ciudad, pero tuve la grandísima suerte de que mi abuela vivía con nosotros, era una cocinera excelente y además de todo esto, yo iba al mercado con ella, me acuerdo de ir al mercado con ella, y porque además antes no había grandes hipermercados, eran mercados de barrio con sus puestos de fruta, de verdura y no sé qué, aparte de que me acuerdo del sabor de las cosas, que era muchísimo mejor, hubiera lo que hubiera de comer, siempre había una ensalada encima de la mesa, siempre había algo de verdura en la noche, pescado 2-3 veces por semana. También es verdad que antes las cosas costaban menos y se vivía mejor con menos dinero, ¿no? Todo hay que decirlo. Pero, y eso es la dieta mediterránea. No se comía piña en enero, o sea, ni te lo podías plantear. De hecho, a veces no se comía ni piña porque no te la encontrabas, ¿no? Cosas así. Yo no sé si esto en el sitio así donde vives, que parece quizá más pequeño y más tranquilo por lo que nos explicaste ayer, o quizá yo me estoy equivocando, no lo sé, María, pero Sí, es un pueblo, vamos, hemos crecido mucho por desgracia, en algunos en sentidos. algunos sentidos, claro. Sí, por desgracia, pero se Y sigue vosotros, por manteniendo. ejemplo, seguís teniendo esa cercanía con las tiendas y los productores Sí, locales, con productos más productores de locales. temporada. Sí. Pues eso, por ejemplo, en los pueblos, en los sitios más pequeños, todavía se conserva y es una gran suerte, porque os los Además, perdona que te interrumpa, el que no tiene terreno, el ayuntamiento hizo una iniciativa de huerto urbano y hizo pequeñas parcelitas para el que quisiera, claro, pues sobre todo jubilados y gente claro, con menos recursos, pudiera cultivar sus propias
verduras, lo que le Exacto, apeteciese. exacto. Entonces sí que es verdad que tú paseas por los huertos y ves, pues cuando es temporada de lechugas, lechugas. Tenemos otro pueblecito cerca donde hay una tiendecita de semillas orgánicas. Entonces es un poco Sí, las tomateras. que se está cuidando ese aspecto para que no se pierda y está fenomenal. Y eso, bueno, pues es una gran suerte porque educa a las siguientes generaciones en una cultura gastronómica y en un modelo de organización de alimentación y de aprecio por el producto de buena calidad, etcétera. Les educa y como al final la alimentación es algo y lo que comes y lo que te recuerda, etcétera, se queda tan en el inconsciente, es algo que lo que tú aprendes de pequeño normalmente es lo que luego quieres mantener porque te gusta, aunque luego, por supuesto, amplíes el campo y conozcas otras cosas y te gusten otros sabores, pero la base la tienes desde casa. Y eso, por ejemplo, yo ahora me estoy dando cuenta ya desde hace un tiempo que, que gente joven que quizá no, pues en su casa no han tenido ese acceso a determinados productos o no han tenido esa cultura o ya han ido directamente, o sus padres sí la tenían, pero aquello de, mira, es el momento en el que los dos padres empezaban ya también a trabajar, había menos tiempo para cocinar, etcétera, etcétera, pues que aunque los padres sí tengan esa costumbre de la verdura, de la fruta, de no sé cuántos, a ellos casi con calzador y con muchas pataletas. Entonces, pues te encuentras mucha gente que no tiene costumbre en absoluto de comer con una base donde los cereales, las verduras, las frutas sean el sustento, la pirámide, y que todo lo demás vaya de una forma muy coherente, ¿no? Acorde a esto. No, ha habido unos cambios en los patrones alimenticios salvaje en muy poco tiempo, tanto que evolutivamente el cuerpo, la estructura corporal, incluso los molares, cómo ha cambiado y además ahora hay, aparte del ritmo de vida tan alocado, tan rápido, tan poco sensato que llevamos en muchos casos, se ve favorecido por la proliferación de comida basura de todo tipo y condición, que es verdad que ahora empieza a haber comida rápida que no es necesariamente basura, pero también por la presión que hay de los mismos consumidores. Porque si fuera por la industria, pues viviríamos a base de Coca-Cola, donuts y McDonald's, ¿no? Si fuera por la industria. Pero sí que es verdad que la presión como consumidor, que parece, pero mi cambio va a hacer algo, tu cambio y el del otro y el de más allá y el de más acuá, ¿por qué desde hace 5 años hay mucho más acceso a productos sin lactosa, sin gluten, directamente vegetal, no sé qué, no sé cuántos, porque hay otro tipo de concienciación, pero insisto, derivado del consumo de los ciudadanos, de la gente de a pie. Así que sí, nuestros hábitos y nuestro comportamiento como usuarios y compradores sí cambia cosas. Y el caso es que se tiene que reivindicar una manera mucho más natural de comer, en la que además se coma cuando hay hambre, no aquella cosa de forzarse. Yo no sé si en algún momento, pues entre semana, que por lo que sea, no os ha dado tiempo, o habéis quedado a comer, o no os ha dado tiempo de llevaros algo y vais a comer de menú. La gente se zampa unos mamotretos. O sea, han salido de una oficina en la que están sentados, yo no te digo el currela, o la gente que tenga trabajos físicos, que eso vamos, o sea, comete 3 bocatas de panceta para desayunar si quieres porque lo vas a quemar. Estoy poniendo una exageración, pero bueno, me entendéis. Pero ¿no habéis visto en estos restaurantes de menú del día, pues eso, gente que sale de la oficina, va a volver a la oficina, tiene una hora para comer y aún así se empapuja un platazo de macarrones, con luego un filete con patatas, mientras tanto se está tomando una cerveza, tomará de postre una de las tartas de la casa y un café. ¿Oh? ¿Cómo va a estar esa persona en las horas que le queden de trabajo? ¡Oh! Queriendo morir. Básicamente, cuando pase alguien así, ahora así con el dedo, ¿no? Para que se ponga la pantalla a lo que voy. Que eh, que hay muchos cambios en los patrones alimentarios y esto significa que cuando tú vas a hacer una sugerencia, una intervención, un plan, llámalo como quieras porque también depende,
cada nombre implica una intensidad, ¿no? en lo que tú estés haciendo. Pues mira, simplemente un consejo para un momento determinado, no, esto es una intervención tal, esto es un plan terapéutico que nos va a durar X meses. Hay intensidad también, ¿no? en cómo se interviene. Pero una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es esto que estaba comentando. ¿Por qué? Porque hay que reeducar muchas veces a la gente a comer. Muchísimas. Y eso implica, pues eso, que haya una fase de adaptación, que tú le expliques que los horarios son importantes, que la regularidad es importante, que no da igual un tipo de comida a una hora que a otra, que no da igual un tipo de comida si eres adolescente que si tienes 65 años o una señora que está entrando en la perimenopausia o directamente en menopausia, o si es un adulto que está sometido a mucho estrés, no puede hacer deporte y además fuma. No es lo mismo. Cada circunstancia y cada momento nos van a poner delante las prioridades, pero tenemos que saber verlas y entender esas prioridades en el contexto de la persona. Así que esto de dar por hecho no suele funcionar casi nunca, aquí tampoco, y hay que entender cómo se alimenta la gente, porque necesitas que lo que tú le propongas sea acorde a lo que ellos pueden hacer. Si les metes muchísimos cambios de golpe, lo más probable es que no haga nada. Así que a veces también hay que ir de forma paulatina, entendiendo, oye, pues si es una alimentación más coherente o si te encuentras con auténticos desastres, que te los encuentras y tienes que ir, bueno, pues poco a poco generando ese cambio y esa adherencia terapéutica para que la cosa funcione. Cosas que tampoco se nos pueden pasar por alto ni por vamos, de ninguna manera. Fármacos, xenobióticos, y aquí entra, pues aparte de todas las variables de hábitos tóxicos, también el entorno laboral o el entorno en las casas, porque muchas veces estamos rodeados de un montón de productos químicos que, dependiendo de la intensidad con que se usen, pueden suponer también una carga tóxica externa a considerar. Por supuesto, el estrés de todo tipo, el estrés emocional, el estrés fisiológico y el estrés físico, y la contaminación ambiental, que evidentemente nos afecta. ¿Podemos actuar de igual manera sobre todo ello? No, es evidente que no. Pero, sin embargo, sí tendremos que considerarlo. Porque, por ejemplo, en los fármacos, luego cuando nos metamos con el intestino y la homeostasis, veremos que hay fármacos que afectan más que otros a la capacidad del intestino o a la mucosa o a la integridad del estómago. Y si tú haces la lista de qué fármacos está tomando, pues hay algunos nombres, hay algunos tipos farmacológicos que te tienen que hacer así. ¡Ah! ¡Hey! Cuidado, que me va a estar dañando la mucosa, que va a estar haciendo no sé qué. Y que con eso, pues, esa persona va a seguir tomando ese fármaco si es de los que tiene prescritos a diario, pero entonces tendrás tú que tomar medidas para que eso no afecte tanto. Bueno, veremos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dan todos estos condicionantes que con distintos gradientes, pero llegan a afectar a casi todos los pacientes o a nosotros mismos? Es que no hace falta irse muy lejos, es que nosotros mismos también somos un ejemplo de esto que estamos nombrando, insisto, en mayor o menor medida, pero ¿quién está libre de estas cosas? Pues el eremita que vive en lo alto de la montaña, pero nosotros no. No vivimos ni en lo alto de la montaña, ni somos eremitas, ni queremos serlo. Pues entonces, de una forma u otra, todo esto también nos afecta. ¿Y cuáles son los cambios más habituales y notables que estos condicionantes producen? Cambios en el terreno. Cuando yo hablo del terreno, creo que todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí, yo sí. ¿Qué entiendes tú, José? El terreno son las condiciones internas, ¿no? En las que se encuentra El tu medio organismo. interno, exacto, eso es, el medio interno en el que se encuentra el organismo, exacto, perfecto. Vale. Bueno, pues cambios en el terreno, es decir, cómo esos condicionantes pueden literalmente
alterar a la estructura, a lo físico, a una pared, a una mucosa, a una glándula, cómo físicamente pueden llegar a afectar eso. También en la microbiota, en todo ese ecosistema de bacterias beneficiosas que puebla prácticamente cada rincón de nuestro organismo, pero con especial importancia aquel que concurre en el tracto gastrointestinal. Va a generar mucha sobrecarga hepática por exceso de toxicidad, ya sea porque la dosis es muy alta y o frecuente, pero también porque el hígado, ante semejante avalancha de todo este tipo de productos que le alteran, pues va perdiendo capacidad y se juntan otra vez esos dos factores a la vez y bueno, pues vemos las cosas que vemos. Y esto da lugar, lógicamente, a alteraciones funcionales, pues las funciones orgánicas normales que deberían estar haciendo su función y su actividad de una manera regular, eficiente, etcétera, pues ante todo esto es lógico que vayan degradándose y que las funciones pues no sean ni tan eficaces, ni tan a tiempo o directamente sean puramente disfuncionales. Vale, voy a hacer aquí un cambio en la presentación. Me voy a venir a la presentación de Ana en un momento dado. Me vais a decir, por favor, si la estáis viendo. Espera que la estoy ampliando. ¿Veis la presentación de Ana? Sí. Se está abriendo, ¿verdad? Vale. Porque antes de pasar a ese pequeño recuerdo anatomofisiológico que va a ser muy rápido, pero bueno, que sí que lo quiero decir así para que tengamos cositas más frescas de cara a la siguiente explicación. Aparte de esos condicionantes que os he estado diciendo, que de verdad que son muy importantes y que van a ser puntos clave que nos ayuden a manejar aspectos de la intervención que más allá de nuestras recomendaciones sobre tipos de alimentos, horarios, etcétera, va a tener en cuenta las otras variables relacionadas con la vida, básicamente con la vida, y que si no las tenemos en cuenta nos va a restar eficacia en un porcentaje bastante elevado. Sin embargo, hay otro tipo de consideraciones también, que son estas. A ver, pues hay que tener en cuenta ya no solo los diversos estados fisiológicos, que es un poco el terreno, las condiciones con las que uno llega a esta consulta o a querer hacer esta intervención, y luego, por supuesto, el tener en cuenta pues, que no es lo mismo las necesidades en una etapa de la vida u otra, y dentro de cada etapa vital, pues infancia, adolescencia, edad, hay momentos que pueden también condicionar la alimentación. Pues no va a ser lo mismo un joven deportista que va todos los 2 días por semana a hacer un entrenamiento intenso, pues porque juega al básquet o porque hace gimnasia rítmica, que además de toda su actividad, luego encima pues tiene selectividad. Pues los meses previos a selectividad, que encima está con el deporte, oye, habrá que hacer un refuerzo. Vamos a hacer que la dieta vamos a aumentar kilocalorías para que tenga más nutrición, pero ojo con el alimento que escogemos para aumentar eso, vamos a aumentar más aquello que nutra más al cerebro, entonces meteremos más lípidos de buena calidad junto con una base potente de cereal integral, porque durante 2 meses o así, por poner un ejemplo, este chaval, esta chavala, pues va a tener una intensidad porque está estudiando para la selectividad, porque no sé qué, que va a necesitar pues un soporte, ¿no? Y eso, cuando ya pase ese periodo, oye, bájale otra vez a que coma de una manera más normal porque se va a poner como la moñoños, ¿no? Ya ha pasado el periodo este de gran esfuerzo, pues volvemos a adecuar. Y lo mismo, pues puede ser un anciano. Ahí sí que tenemos que hilvanar muy fino, porque aparte de que obviamente ninguno llega con un terreno limpio, no que duda cabe, pero no va a ser igual pues uno que haga actividad física, que tenga aficiones, que salga de casa, que vea a los amigos, etcétera, a otra persona que sea más parada, que le guste más estar en casa, viendo la tele, sentado. Pues
ahí, lógicamente, habrá que hacer modificaciones y variaciones. Y luego también a los ancianos hay que explicarles las cosas, porque encima de que tienen todo súper asentado, sabéis que la gente mayor pues como que se va volviendo más maniática. Y luego además es que hay conceptos que no entienden. Os pongo un ejemplo. Esta semana tuve la primera visita de una señora de 70, no me acuerdo, 77, 78 años, que viene por problemas digestivos. Yo creo que lo que tiene es un sobrecrecimiento bacteriano, por toda la sintomatología es bastante clara, pero me hace mucha gracia porque en un momento determinado me dice, bueno, y yo la verdad es que me empiezo a llenar y no sé cuántos, pero claro, como me dio la analítica que tenía valores de preanemia, aunque no me apetece mucho, mi marido me pone de merendar para, pues eso, ¿no? Ellos asocian anemia, hay que comer, fin de la historia, no hay otro vínculo posible. ¿Ha dicho el médico anemia? Pues tienes que comer más. Y la otra en plan de, es que no me entra, pero que tienes que comer más, porque ellos no entienden que puede haber una anemia por mala absorción o porque el terreno no está en condiciones para precisamente absorber los nutrientes. Claro, ¿por qué van a tener esos conocimientos? No lo saben. Actúan con toda su buena fe, porque además luego suelen ser muy lindos, ¿no? Y quieren hacer las cosas bien, pero al final las hacen fatal, pues porque nadie les ha enseñado y además tienen unas ideas asentadas que arrean. ¿Y sabes lo que le da de merendar a la señora, al buen marido? Pues un vaso de leche, eso sí, vegetal, el de la mañana con el café y tal, pero por esto, bueno, pues han entendido que quizá tanta leche no es bueno, bien por ellos, ¿no? Porque, joder, no es tan fácil, pero se lo da con un bollito. Y cuando digo yo, bueno, y yo qué sé, un bollo todas las tardes, no, pero es pequeño ya, pero todas las tardes, hombre, Celima, quizá no es la mejor idea, tal. Y digo, ¿y la fruta? Y te salta el marido que estaba ahí también. Es que la fruta tiene mucho azúcar, ¿no? Y claro, para los diabéticos, digo, pero Celima no es diabética, ¿no? Digo, entonces puede tomar fruta ya, pero es que tiene azúcar. Digo, ¿y un bollo no tiene azúcar? Y se quedan así los dos. No, no se les había ocurrido. Fijaos, algo que para nosotros es tan obvio, ¿verdad? Y claro, les tuve que explicar que efectivamente la fruta tiene azúcar, pero que es un azúcar natural, propia de un producto como es la fruta, que es sano y que evidentemente si se toma en determinados momentos del día es mejor que en otros, por contra de que un bollo tiene azúcares de tales tipos. Anda, no lo habían pensado. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas también nos hacen entender a las cosas a las que nos enfrentamos y que hay que reeducar continuamente a los pacientes. Pues como comprenderéis, una de las primeras cosas que hice, primero es no asustarla diciendo, no te voy a hacer muchos cambios de golpe, pero desde luego te voy a pedir que cambies la merienda y en vez de tomarte la leche y el bollito, te tomes una infusión y una pieza de fruta, ¿vale? Y yo quiero que no meriende, porque a la señora no le hace falta, pero no le puedo decir de golpe, deja de merendar. O sea, porque no lo va a entender siquiera. O sea, y aunque ella se esfuerce a comer eso, ojito, pero tienen metido, o sea, entonces es como vamos a empezar por ahí y cuando ya te sientas más cómoda, pues no merendarás o merendarás solo una infusión, por ejemplo. Entonces, me ha hecho gracia contaros un poco esta anécdota porque es muy reveladora de las ideas que tiene la gente en la cabeza. Que muchas veces, o sea, te hace así, ¡pah! Te explota aquí algo. Cuando escuchas determinadas cosas y dices, ¡santo Dios! Pues sí, sí. De hecho, no os olvidéis que uno de los terrenos con más información cruzada y mitología que existe en el área de la salud es, sin duda alguna, la nutrición. Así que hay que estar muy atentos a estas cosas. Vale, es obvio que, porque pone aquí la diapositiva, que no es lo mismo. Vamos a hacer un repaso así muy breve sobre alimentación en la infancia. Pues está claro que durante la infancia hay todavía diversos ejes funcionales y demás, y orgánicos que no están a pleno funcionamiento, que se están aún formando y que además no admiten todas las cosas. De manera que hay que también adecuar eso. Si vamos a trabajar con niños, a los que tenemos que educar obviamente son a los padres, especialmente a las madres. Y
Y también romper muchos mitos y ser muy cuidadosos. Porque, bueno, a veces algunas madres, cuando les dices que tal cosa no está bien o no es lo más adecuado, se sienten un poco atacadas. Es que a mí me han llegado a decir, es que yo no soy una mala madre. No, por Dios, ¿quién ha dicho eso? Sencillamente te digo que quizá eso que estás haciendo con toda tu buena intención no es lo mejor. Entonces, hay que hilvanar muy fino cuando se trabaja con niños, porque hay mucha suspicacia también por medio. Pero bueno, lo que sí es obvio y todo el mundo entiende es que hasta, en este caso, suele ser sobre los 7 años, la maduración completa de todo el sistema digestivo no está a ese 100%. Y por lo tanto hay que procurar que la alimentación sea sencilla, de fácil digestión, y esto significa normalmente alimentos puros, o sea, sin procesados, sin grandes cantidades de cosas que no son naturales, como, insisto, los refinados, de todo tipo y condición, los aditivos, etcétera. Y eso es algo que choca mucho con muchos patrones de alimentación infantil, en los que sí que es verdad que hay padres muy concienciados y se hacen el trabajo y se toman su tiempo y aguantan las pataletas para que el niño acabe comiendo judía verde y no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y hay otros muchos que por falta de educación, falta de tiempo, falta de lo que sea, pues recurren a lo más fácil y que el niño meriende pues lo que le apetezca y no pasa nada si se zampa la bolsa de gusanitos y toma no sé qué, pues eso, claro, dificulta un montón las cosas. Pero es parte de con lo que tenemos que lidiar. Pero si tú les puedes explicar un poco, y mira, pues que le va a sentar mejor porque su sistema digestivo, quizás es una buena vía para entrar. Aparte de que luego tienen el paladar menos hecho, hay cosas que van a tolerar peor. Pues entonces esos alimentos de sabor muy intenso, picante o amargo, perdonad, a menos de que sea necesario en un momento dado, pues mejor no darlos o darlos en pequeñas dosis para que puedan ir adecuándose. Y luego, pues eso, ¿no? Naturalezas suaves que no tiendan a los extremos. Esto es en general, al no tender a los extremos, es una norma casi básica en la medicina china que, salvo contadas excepciones, se va a romper muy, muy poco y, por supuesto, en edades más sensibles como son la infancia o la vejez, pues todavía cobra muchísimo más peso. No dar ni muy frío ni muy caliente, todo que sea lo más moderado posible, ¿ves? En ese término medio que en este caso constituye virtud, y de sabor dulce, pero insisto, el sabor dulce natural de los alimentos, ¿de acuerdo? Quizá eso es lo que mejor se tolera, lo que más y lo que es más fácil de aceptar también por el niño, pero intentando que sea un dulce natural. Lo que pasa es que tienen las papilas ya tan atrofiadas con los dulces artificiales que conseguir que acepten dulces no artificiales a veces no es tan fácil, pero oye, si se quiere, se consigue. Pero hay que querer, está claro. Luego, esto tampoco hace falta explicarlo mucho, lo voy a ir un poquillo más rápido. Es obvio que a medida que se crece, van cambiando los requerimientos, va cambiando el paladar, van cambiando la afinidad por los sabores. Hay que tener en cuenta que en la juventud el cuerpo sigue siendo muy yang, sigue estando pues, muy revolucionado, además hay cambios corporales y fisiológicos muy importantes que son puramente yang. Y que además suele coincidir con una etapa pues también de mucha actividad intelectual por los estudios, en muchas ocasiones también a nivel físico por las actividades deportivas o extraescolares que al final hacen que las jornadas de los niños no pequeños y de los chavales en la adolescencia pues sean jornadas muy largas también, ¿no? Entre que salen de casa hasta que llegan, por X y por Y suelen ser jornadas largas y hay que aportar todo eso en un cuerpo que está en continuo crecimiento, qué cosa más rara he dicho. Evidentemente, aquí ya tiene que estar instauradísima la dieta del adulto,
si has conseguido educar a ese chaval para que acepte de buen gusto frutas, verduras y cereales como base de la alimentación y luego, pues, insisto que en una fase tan young, todo lo que se pueda moderar las naturalezas y las temperaturas muy young, pues van a ayudar a conservar mejor el yin de estómago, que por la propia naturaleza de esta etapa vital a veces está un poco comprometido, ¿de acuerdo? Luego, está claro, durante el embarazo, aquí hay también tanta tontería a veces con esto de que embarazada, como se ve algunas, o sea, uno se pregunta, ¿cómo ha sobrevivido la especie hasta ahora? ¿No? Si cuando una mujer se queda embarazada, parece que se le acaba el mundo, le rodea una bola de cristal y no puedes acercarte y respirar un poco fuerte a 3 metros, ¿no? En exceso de controles, y ahora no puedes tomar esto, y ahora no puedes tomar lo otro, y no, ni un jarabe. Nos estamos pasando de precavidos en muchos casos y estamos cosificando a esa pobre embarazada que de repente ve un montón de restricciones por todas partes, ¿no? Y tú lo piensas y dices, joder, ¿y qué pasa con las embarazadas de África, de zonas rurales de la India, de no sé qué? No tienen, no hay tanta periferia y míralas, dan a luz, los niños normalmente están bien. ¿Os habéis fijado cómo en las tribus estas africanas, de las tribus subsaharianas y demás, cómo son esos, a ver, ojo, en una zona donde hay hambruna no, pero en una zona donde no la hay, cómo son esos bebés, esas dentaduras que tienen tan perfectas, luego los tiarrones que salen, es decir, quizá tan mal no lo estén haciendo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque viven sin estrés, porque comen lo que cultivan. Vale, aquí no podemos hacer lo mismo, pero es necesario tener a la embarazada como si fuera algo de cristal a punto de romperse. Quizá no, pero bueno, ¿no? El exceso de hiperespecialización a veces complica más que ayuda, es mi opinión, ¿eh? Ojo, sola y exclusivamente mi opinión. Sin embargo, claro, a nivel nutricional, esta cosa de la embarazada, venga leche, o unas dietas, en fin, auténtico desastre. Y claro, es como, pues quizá no necesitas tomar tanta leche, quizá necesitas aumentar mucho más el consumo de vegetales y de productos que tengan calcio por otro lado. Quizá para mejorar la absorción de calcio y la remineralización ósea del hueso, tienes que hacer un poco de ejercicio de fuerza y no hincharte a tomar lácteos. Hay que saber explicar las cosas y entender el por qué se están diciendo, para que no parezca que estás atacando el consejo que le han podido dar por otro lado, sino simplemente como queriendo aportar una información adicional que tú conoces y que quizá esa persona que por otro lado le ha aconsejado, pues hay que ser el público, ¿no? Un poco, bueno, joder, hablo con conocimiento de causa, yo también he trabajado ahí y sé lo que digo. Más que nada porque en la pública los conceptos nutricionales que se siguen manejando, sobre todo a nivel de atención primaria y muchos hospitales también, son sacados de los años 80, literalmente. Es decir, no han evolucionado un carajo y parece en algunos casos que tampoco tienen mucho interés por evolucionar, ¿no? Porque cuando hablas de esto con gente que está ahí como anquilosada a la mesa, y dices, oye, no, pero mira, esto de los lácteos tampoco tal, hay un montón de estudios que hablan más de la importancia de la actividad física para no sé qué, no sé cuánto, y te miran casi como si acabaras de bajar de un platillo volante. Pero en fin, para nosotros. La cuestión es que el periodo de embarazo y lo que viene después, parto, posparto, lactancia, es arréate los machos. Todas las compañeras que tengan niños sabrán perfectamente de lo que estamos hablando, lo que significa que hay un coste energético súper importante y que hay que tener a ese cuerpo bien nutrido, bien hidratado y con un aporte nutricional que proteja a bazo y estómago, que proteja los procesos digestivos, o sea, y que
porque lo que queremos es tener un abastecimiento constante y de buena calidad de chi y sangre, porque los requerimientos que esa embarazada está teniendo para sustentar todo ese proceso brutal a nivel de coste fisiológico son enormes. Y que si esto no se produce así, lógicamente puede repercutir no tanto en el feto, porque el cuerpo prioriza, sino en la salud de la mamá, en la capacidad de la mamá, en su estado de vitalidad, en que luego la recuperación sea mejor, en que luego pueda, si es lo que desea, dar el pecho, que eso pueda estar bien abastecido. Es decir, es un conjunto muy importante de cuestiones a las que hay que abastecer desde la alimentación. Lógicamente, para evitar dispersión y llegar a un punto más extremo, hay que evitar comer con frecuencia alimentos muy especiados, picantes, de naturaleza caliente, lo que no significa que de vez en cuando pues, se pueda comer algo pues, que tenga especias o que pique un poco, siempre y cuando sea una dosis moderada y con una frecuencia no muy alta. Y luego, como recomendación, fijaos, dulces amargos con moderación, salados y de color rojo. Como ya sabemos mucho de todo esto, quiero que alguno de vosotros se anime a decirnos por qué cree que durante el embarazo esta recomendación es buena. ¿Qué veis aquí? Cuando veis dulces, amargos, salados y color rojo, ¿qué cosas os vienen a la cabeza? La circulación, mantener la sangre, ¿no? Y el chi. Bueno, mantener el dulce, vamos a ir uno por uno. El dulce, ¿por qué el sabor dulce? A mí por el elemento tierra y asentar el cuerpo bien para lo que hay. Vamos, o sea, que es el sabor de la nutrición, por excelencia, el que va a nutrir mejor las estructuras. Por supuesto, sabemos de qué tipo de dulce estamos hablando, evidentemente, ya no hace falta que me repita como un papagayo con esto. Interesante ahora, amargo, con moderación, pero amargo al fin y al cabo. ¿Por qué? Por la madera, para el chi, para la circulación del chi, que ¿El amargo es madera? ¿Está asociado con madera? Fuego. Fuego. No, sí, por lo que he dicho antes, de que me he ido antes directamente al amargo, por el tema de la sangre y por equilibrar, que no haya un fuego excesivo. Por un lado la sangre, pero hay otro dato interesante. José, dime. Alcalinizante digestivo. Alcalinizante digestivo, exacto, muy bien pensado. Por un lado estamos queriendo nutrir a la tierra con ese dulce, pero acordaos, el amargo relacionado con fuego, madre de la tierra. ¿Y cuál era esa parte de tonificación de la tierra por parte del sabor amargo? Que promueve muchas funciones digestivas. Y además también hay una cosa interesante, fijaos, que el embarazo no deja de ser, por favor entendedme, no saquéis de contexto lo que voy a decir, es como una acumulación dentro del cuerpo. ¿A qué me refiero? A nivel energético, un embarazo está sobrecargando en cierto modo al organismo y está recondicionando ciertas funciones. Para empezar, desplaza físicamente a los órganos de la cavidad abdominal en el cuerpo de la madre. El estómago se convierte de ser un órgano así a ser un órgano que va aplanándose y queda literalmente aplastado entre el diafragma y el útero con la placenta y el bebé dentro. El intestino también sufre esto. ¿Eso qué significa? Que va a haber menos terreno, menos capacidad, que las funciones van a estar más comprometidas y que muchas veces se genera calor. Claro, se genera calor porque eso muchas veces es el causante de esos ardores, de esas náuseas, de esos vómitos, sobre todo al inicio del embarazo, porque está, bueno, sería un poco largo, aquí os pido un pequeño acto de fe por vuestra parte, que no os tenga que explicar todo el embrollo fisiológico de por qué el inicio del embarazo, pensad que es algo muy llano. Ya está, venga, dejémoslo ahí. Es una forma muy sencilla de explicar en el máximo resumen. Un embarazo es algo profundamente llano. No cabe duda, ¿verdad? O sea, es algo que está creciendo de una semilla
está creciendo algo y está creciendo generando una cantidad de movimiento, de expansión, es algo profundamente yang. Entonces, genera calor. ¿Qué hace el amargo? ¿Cómo contrarresta, cómo modula la actividad del fuego, de lo yang, de lo que tiende a ascender? Bajando la energía, conservándola en el interior del cuerpo y moderando el calor. Entonces, ese amargo con moderación para que no nos pasemos y no dañemos al estómago con ese exceso de eliminar calor, tiene una función bastante vital en este caso. Por un lado, lo que ha comentado José, muy bien visto, muy bien indicado, pero también acordaos, es una situación en la que hay muchos cambios, se genera calor, cambian los patrones circulatorios, hay más tendencia por esa cuestión de que se reduce, de que haya estancamientos o fallos en la circulación del chi y la sangre, y todos los estancamientos normalmente conducen a calor en un grado u otro. Así que ese amargo nos ayuda. ¿Salado por qué? Para mover la energía hacia abajo y hacia adentro al feto. Por un lado, bien pensado, sí. Venga, un poco más a mayor plazo, pensando en el cuerpo de la madre. Salado, relación con Agua. agua. Agua, en general, ¿qué es? ¿En qué pensamos? Riñón. Riñón. Claro, yin de riñón. Mantenemos hidratado al yin de riñón, lo tenemos tonificado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que durante el embarazo el yin de riñón de la madre no se ve comprometido. Sí. Por supuesto, por supuestísimo. Y luego, la verdad es que con los colores nos los podemos permitir prácticamente todos. Habrá algunos que un poco más que otros, pero aquí el rojo es una línea muy directa, es decir, insisto, o sea, si hay dulce y estamos hablando de nutrir, va a haber también amarillos y de la gama de amarillos, si hay amargos y tal, estamos hablando también de los verdes, de hecho la mayoría de los amargos son verdes. Si hay salados, muchos de ellos van a ser negros, pero el rojo aquí, en este caso, así como puesto un poco más en relevancia, tiene que ver con esa afinidad por la salud cardiovascular, por la nutrición sanguínea, etcétera, etcétera. Que no es exclusivo, pero tiene como esa relación más directa. Luego, por otro lado, es obvio, se desaconsejan las bebidas alcohólicas, pero por también la naturaleza, porque, bueno, primero porque tiene alcohol y casi que no le va a venir muy bien al feto. Lo que no implica que en un estado avanzado del embarazo, ya estamos en un tercer trimestre, se pueda permitir con mucha moderación un poco de vino tinto de buena calidad. Pero ya estamos, cuando ya hay un estado avanzado de gestación, y sí, bueno, y si a la madre, por supuesto, le apetece, pero que sería permitido. Si no, evidentemente, aparte de que el alcohol no va a ser un buen aliado durante el embarazo, también genera calor, y muchas veces calor y humedad. Y luego las pimientas o las especias muy picantes, pero por esa naturaleza muy caliente y de naturaleza dispersante. No nos interesa dispersar en un momento en el que la energía se está concentrando para ayudar a que todo ese movimiento yang tenga de donde nutrirse. ¿Vale? Y luego te dicen, muchas veces se utiliza el jengibre fresco para contrarrestar las náuseas y los malestares gástricos en el primer trimestre de embarazo, pero siempre que sea fresco, porque el jengibre seco es muy picante y muy caliente. Y solo se utiliza en casos cuando queremos dispersar frío interno verdadero. Así que cualquier cosa, a ver, esto no es tan habitual, ¿eh? Aquí en España no es tan habitual encontrar jengibre seco y casi que es una recomendación un poco, bueno, casi anecdótica, porque aquí casi nadie tiene acceso a ese producto. Pero, oye, no está mal que lo sepáis, porque sí te lo puedes encontrar en alguna fórmula de medicina china o en algún, o yo qué sé. Oye, pues mira, pero bueno, para que lo sepáis, sin darle más vueltas. Son 0,6. Vale, espera, voy a ver si hay algo así que se tenga. Vale.
En la senectud, pues obviamente hay que atender a que las necesidades de gasto energético del cuerpo son un poco menores, a que las funciones están ya más enlentecidas, a que el terreno suele estar bastante estropeado, por lo tanto todo tiene que ser término medio. Sencillez, facilidad, tanto en la preparación, que facilite la digestión, que facilite la masticación, que no sea muy graso, que no sea muy picante, que no sea muy caliente, que no sea muy frío. Es decir, la clave para organizar una buena alimentación en edades ya más avanzadas va a ser la moderación a todos los niveles, a todos los niveles. Por supuesto, objetivo, mantener una buena tonificación de chi y sangre, pero nutrir el yin, que es lo que ya más se pierde a medida que avanza la edad, y para eso pues vamos a potenciar más alimentos salados en detrimento quizá de los dulces, que los podremos moderar mucho más y mantenerlos a unas horas concretas del día. Y por supuesto, como siempre, ojo con los extremos en naturaleza y temperatura. Vale, entonces, esto lo vamos a ver más tarde. Voy a parar aquí, vamos a hacer el descansito de 5 minutos, son y 8, pues nos vemos al 13, ¿vale? De acuerdo. Venga, hasta ahorita. Nos vemos.